China ha dado la señal. Después de unos años bastante complicados para la economía china, en los que algunos sectores como el manufacturero no han parado de contraerse, el Banco Central de China ha anunciado un paquete muy importante de medidas con el que volver a estimular su economía e incluso ayudar al crecimiento de su mercado de acciones. Un anuncio que pilló a muchos por sorpresa y que podría ser muy determinante para activos como Bitcoin, que la última vez que se vivió algo similar acabó teniendo más de un 100% de subida y que acompañado de los recortes de Europa a Estados Unidos y Canadá, se está posicionando de forma interesante para los últimos meses del año. En el vídeo de hoy vamos a repasar un anuncio muy importante de China, cómo afectará esta noticia a los principales mercados del mundo, qué objetivo persigue su banco central y sobre todo en la segunda parte del vídeo nos vamos a centrar en Bitcoin para ver si realmente esto podría ser una oportunidad de cara a finales de 2024 o principios de 2025. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿La economía china está en problemas? Durante los últimos meses la economía china ha estado sufriendo bastante y la gran presión de tipos y su contracción económica le ha llevado a una situación que estaba preocupando cada vez más a los inversores chinos, que pedían a gritos nuevas medidas de expansión. Y es que para poner un poquito todo en contexto hay varias métricas y datos importantes a los que le tenemos que echar un vistazo. En primer lugar tenemos uno de los pilares de la economía china, la manufacturación, es decir, todos aquellos productos que se hacen a mano o bien con la ayuda de una máquina, un sector en el que la economía china destaca de forma global. De hecho, solo en 2020 la capacidad de China era tan grande que supuso el 35% de toda la producción manufacturera del mundo, que es una brutalidad. Pues bien, este potente sector que históricamente ha sido imparable y ha crecido de forma bastante importante, terminó el 2023 e inició el 2024 de una forma no demasiado positiva, con el PMI manufacturero que ha estado experimentando una fuerte contracción desde marzo del 2023, llegando a acumular en febrero de 2024 más de 5 meses seguidos de contracción. Y es que la decepcionante recuperación de la economía china tras el COVID ha puesto en duda los fundamentos de su modelo económico, enfrentándose también a importantes desafíos como la caída de Japón en la inesperada recesión, los problemas de la eurozona y los conflictos internacionales. Unos desafíos que han llevado a la economía de la segunda potencia del mundo a tener que lidiar con varios problemas como un menor consumo de sus ciudadanos, unas exportaciones menores a lo esperado, enormes cargas de deuda y sobre todo una fuerte crisis inmobiliaria que también ha hecho saltar las alarmas. Una situación bastante complicada que ha ido evolucionando a peor a medida que avanzaba el año 2024. Y tal y como se ha reflejado durante estos últimos meses, los registros no han sido para nada esperanzadores, empezando por el índice de gerentes de compras o el PMI manufacturero, que es un indicador clave de la salud del sector manufacturero, y este ha demostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, reflejando las crecientes dificultades que enfrentan las fábricas de China para mantener la producción y las ventas en un contexto de incertidumbre económica global. Y es que según los últimos datos, el PMI manufacturero oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas NBS de China ha caído en agosto bastante más de lo esperado, ya que en el dato según las expectativas era de 49.5 y sin embargo el registro de agosto se desplomó hasta los 49.1, una cifra que suponía la segunda mayor caída desde febrero, dejando al PMI aún más lejos de los 50, un nivel muy importante, ya que si el PMI es inferior a 50 indica una contracción en la actividad manufacturera. Y es que todo esto puede tener consecuencias muy importantes, afectando incluso a la actividad económica a nivel mundial, ya que teniendo en cuenta que China es uno de los principales exportadores de bienes del mundo, una contracción sostenida podría afectar a las cadenas de suministro internacionales y aumentar así la volatilidad en los mercados financieros. Y en segundo lugar, todo esto también hace que se dispare el temor por el aumento de riesgo de recesión, ya que una contracción continuada en el sector manufacturero podría llevar a una recesión económica más amplia en China, especialmente si la demanda interna y externa no se recupera en los próximos meses, dejando efectos en cadena y afectando a otros sectores económicos y aumentando el desempleo, entre otras cosas. Algo que tampoco es la primera vez que ocurre, ya que según antecedentes históricos, China ha pasado por desaceleraciones similares en el pasado, como por ejemplo durante la crisis financiera del 2008-2009, de la que logró recuperarse a través de fuertes estímulos económicos.
Y aunque la situación actual es más compleja debido a la combinación de factores internos como la crisis inmobiliaria y a externos como las tensiones comerciales y la pandemia, ahora mismo todas las miradas están puestas en los reguladores chinos para ver si empiezan a estimular nuevamente la economía y logran sacar a China de esta pésima situación antes de que sea demasiado tarde. El anuncio que nadie esperaba. Y sí, seguro que te estarás preguntando que por qué el Banco Central de China ha estado apurando tanto la bajada de tipos innecesariamente, viendo sobre todo cómo otras potencias sufrían tanto y cómo su economía se hundía. Pues como seguramente sabrás, en este caso China es uno de los países más potentes y su rivalidad con los Estados Unidos ha estado muy presente estos últimos años con conflictos entre el BRICS y Estados Unidos, en los que han dado la espalda al dólar y han buscado reforzar sus monedas para eliminar el papel de este activo como reserva mundial. Por eso mismo, uno de los factores que más ha jugado en contra de la bajada de tipos ha sido el miedo a debilitar el yuan, ya que tal y como explicamos hace unos cuantos vídeos, los tipos son un arma de doble filo, y a nivel internacional el hecho de que un país tenga un diferencial, es decir, tipos más bajos que otro, le puede colocar en una situación desventajosa. Por eso mismo a China, teniendo tanta rivalidad con los Estados Unidos, no le interesaba ni fomentar la producción de yuanes, aumentando así la inflación, ni tampoco bajar los tipos debilitándose contra el dólar, dejando la pelota en el tejado de los Estados Unidos y esperando a que la Fed realizara algún movimiento con respecto a sus tipos. Algo que ocurría la semana pasada cuando la Fed anunció no solo la primera bajada desde el COVID, sino también una fuerte bajada de 50 puntos. Una noticia que ha llevado al Banco Central chino, conocido bajo el nombre de Banco Popular de China o POBC, a realizar un anuncio que ha sorprendido a muchos inversores. Ya que a diferencia de la Fed, que tiene una serie de eventos en los que van repasando periódicamente la situación económica de los Estados Unidos e informando sobre ello, en China los anuncios no están ni mucho menos programados. Y en este caso, de la noche a la mañana, este banco se pronunció anunciando un plan para poder recuperar a la economía china. Y sin pararme tampoco demasiado en los detalles de este, para que te hagas a la idea de la importancia que tiene, este va a suponer nada más y nada menos que la mayor bajada de tipos en un plazo de un año de la historia de China. Un plan súper ambicioso. Y todo ello de la mano de Pan Gongsheng, el gobernador del PBOC, que anunció el pasado 24 de septiembre un plan o un paquete de medidas que según Bloomberg era una medida estimulante, pero que en realidad era una medida de emergencia para intentar salvar a la economía china y poder redirigir esta situación. Un pack que estaba basado principalmente en 5 medidas. En primer lugar, bajar la tasa de recompra inversa a 7 días, en 20 puntos, es decir, del 1.7 al 1.5%, alcanzando la tasa más baja registrada en China desde al menos 2012 en un intento de poder estimular la economía. En segundo lugar, llevaron a cabo un movimiento para liberar hasta 1 billón de yuanes, o lo que es lo mismo 142.000 millones de dólares, mediante una bajada del ratio de reservas de un 0.5%, dando más liquidez al sistema. Y a continuación introdujeron también un recorte de los tipos para los préstamos MLF a un año de 30 puntos básicos, acompañado de una bajada de entre un 15 y un 25% para las hipotecas. Y por último, anunciando que el tipo de interés de los depósitos se reducirá para neutralizar el impacto de los bancos. Una serie de medidas importantes que se centrarían en una inyección de alrededor de 140.000 millones de dólares de liquidez en el sistema financiero, al reducir el coeficiente de reservas obligatorias en 50 puntos básicos, y que además suponían una bajada de los costes de los préstamos y una mayor flexibilidad en las reglas de compra de propiedades, para así poder ayudar al mercado inmobiliario y a la economía en general. Y también a las acciones de las empresas chinas, algo que hasta el mismísimo gobernador del Banco Central chino afirmó sin pelos en la lengua, anunciando que este paquete también iba dirigido para poder fomentar el crecimiento del mercado de acciones. Ya que si lo comparamos con el S&P 500, mientras que las empresas de Estados Unidos no han parado de crecer y estos últimos días han logrado incluso un nuevo máximo histórico, el mercado chino ha seguido una tendencia muy diferente, acompañando la contracción económica con el color rojo y corrigiendo desde inicios del 2021. ¿China también quiere un bull run? La verdad que esta decisión inesperada ha levantado bastante revuelo en el mercado cripto, ya que no solo podría tener un fuerte impacto en la economía china, sino también podría ayudar a impulsar el precio de Bitcoin con fuerza, dejando un escenario muy interesante para finales de 2024 e inicios del año que viene.
algo que varios inversores han pronosticado esta semana y que también ha compartido el famoso medio de noticias cripto Cointelegraph, que publicó un artículo ayer hablando del impacto de esta decisión en Bitcoin, destacando que Jamie Coates, analista jefe de criptomonedas en la firma de gestión de inversiones de Real Vision, el último paquete del estímulo de China fue bastante alcista para Bitcoin, señalando además que esta decisión podría influir en los bancos centrales para seguir el ejemplo de China y continuar con más recortes de tipos, algo que se reflejó a través del siguiente gráfico que compara el balance de los 4 grandes bancos centrales versus el movimiento de Bitcoin, y en el que se puede observar las fuertes subidas en el balance de estos que han estado acompañadas de fuertes movimientos alcistas en el precio de Bitcoin, lo cual ocurrió en el año 2017 cuando un gran incremento de este balance justo coincidió con el bull run de Bitcoin, marcando máximos casi al mismo tiempo que el otro gráfico, y que se volvió a repetir en 2020 y 2021 cuando el balance se disparó y coincidió en el último bull run de Bitcoin con el precio de Bitcoin camino a los $69.000. Pero estas no han sido las únicas coincidencias, ya que según explica Jamie, también ha ocurrido recientemente con anuncios del PBOC, que han ido acompañados de fuertes subidas en Bitcoin, como las dos más recientes. La primera, que fue en el 2023, cuando anunciaron en octubre la inyección de más de 367.000 millones de dólares a través de repos, y una segunda en enero del 2024 de 140.000 millones, ambas dejando un fuerte crecimiento en el precio de Bitcoin que pasó a lograr más de un 100% de subida en apenas 6 meses. Sin embargo, es cierto que en este caso no fueron las únicas noticias positivas que ayudaron al crecimiento de Bitcoin, ya que en ese periodo hubo un gran protagonista que también arrastró a Bitcoin para arriba, que fue el ETF de Bitcoin, dejando una oleada de compras masivas y crecimiento de la adopción que sin duda han jugado un papel decisivo para que Bitcoin pueda llevar a cabo un movimiento así. Pero bueno, dejando esto a un lado, es evidente que la llegada de este tipo de noticias y la estimulación económica suelen tener un buen impacto en los mercados. Y de hecho, y tal y como indicaba el Banco Central chino, este era uno de sus principales objetivos. Por eso también es otro factor optimista que ayudará a Bitcoin durante los próximos meses. Lo que se ha empezado a reflejar esta semana en su precio, y es que después de ver la noticia de China, Bitcoin volvió a cerrar otro día en verde y logró superar los $64.000. Y cerrando ya con la respuesta de si esto nos traerá un nuevo bull run, al final es un punto positivo y realmente si, como dice Jamie, vemos un efecto llamada y otros bancos también empiezan a estimular su economía bajando los tipos, al final todo esto podría ayudar a que podamos tener un nuevo rally de Bitcoin. E incluso si en los próximos meses acompañan, podría dejar una puerta abierta a volver a romper los $70.000 antes de 2025. Lo que, juntado con otros acontecimientos como las elecciones, el momento que nos encontramos en el halving de Bitcoin, dejan desde mi punto de vista personal un final de año bastante interesante para los inversores. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto nunca sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.